Web Reactiva, episodio 32. ¿Qué es esto de DevilBox? ¿Por qué lo utilizo como entorno de desarrollo con un nombre tan maquiavélico? ¿Qué ventajas tiene? ¿Realmente tengo que poner títulos tan apocalípticos a los episodios del podcast? Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Web Reactiva, el podcast de desarrollo y programación web, recursos y reflexiones sobre todo lo relacionado con la creación de páginas y aplicaciones web. Si tienes ganas de aprender cosas nuevas, este es tu espacio, porque la tecnología es necesaria, pero las personas somos lo importante. Mi nombre es Dani, soy programador web freelance y puedes encontrarme en danielprimo.io. Y para dudas, cuestiones y sugerencias, en el formulario de contacto de danielprimo.io/contacto. Ahí puedes escribirme y yo estoy al otro lado, respondiendo. Comenzamos este episodio 32 del 24 de abril de 2018. Ayer aquí fue festivo, celebramos el Día de Villalar, el Día de Castilla y León, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Conmemorando una derrota. Para los que ya estáis suscritos a la Selecta, a mi newsletter, pues ya esto no es nada nuevo porque precisamente el domingo hablábamos de eso, ¿no? De cómo celebrar las derrotas. Si te quieres suscribir, ya lo sabes, en danielprimo.io/selecta. Además, hoy vuelvo a hablar de un tema técnico con vídeo incluido. Y ya no solamente uno, sino que tengo varios en la fresquera. De este tema de DevilBox y de cómo se instala, tenéis el vídeo incrustado en las notas del programa, que ya sabéis que siempre podéis acceder con el número del episodio, danielprimo.io/podcast/32. Llegarán algunos vídeos más en el canal de YouTube, así que os podéis suscribir y así pues dar seguimiento si os interesa este tema, claro. Mientras tanto, mientras hacemos estas cosas, siguen los proyectos y salen nuevas medidas de seguridad, por así decirlo, ¿no? Parece que estamos un poco en un estado carcelario con respecto a Drupal. Mañana vuelve a salir otro arreglo crítico, otro parche de un fallo de seguridad crítico, así que tendremos otra tarde movidita los que trabajamos con este gestor de contenidos. A ver con qué nos sorprenden esta vez. Bien, decía que mientras seguimos con todas estas cosas, sigo avanzando también en mis conocimientos, ¿no? O mis deleites personales trabajando con Vue y también trabajando con Directus. Cada vez me gusta más desacoplar. Suena fatal esto, pero es cierto. Esto de tener separado el frontal y el backend, bueno, pues creo que es muy interesante. Y si no lo habéis hecho nunca, no habéis probado nunca en ningún proyecto, porque seguís, bueno, pues un poco trabajando como siempre, intentarlo, aunque solo sea para aprender. Creo que aportará mucho valor, muchos conocimientos a los que ya tenéis. Yo estoy trabajando con Vue y estoy trabajando con Directus. Directus es el backend, seguro que hablo de él en futuros podcasts y también en algún vídeo, porque de alguna manera tiene ese tacto añejo, ¿no? También estamos ahora siempre hablando como de lo antiguo, de estas herramientas que no te lo dan absolutamente todo hecho, sino que se quedan en un punto y en un momento en el cual te viene bien porque te ayuda, por ejemplo, en este caso a construir las tablas del backend, pero no te lo da todo absolutamente resuelto, no te pone funcionalidades 1000 por encima de eso, sino que simplemente te lo pone para que a partir de ahí tú puedas crecer y hacer tu aplicación a la medida. Así que nada, ya digo que volveré con este tema. Además, espero dentro de poco poderos dar una sorpresa porque parece que se avecina un nuevo podcast, por si acaso eran pocos en los que ya participaba. Te contaré una historia. Tienes delante una caja. Dentro de ella está todo el valor que puedas imaginar en el momento de abrirla. Para ello tienes que conseguir una llave. La conseguirás al descifrar el código de 4 dígitos escondido en la alacena. La alacena se abre con el interruptor que se acciona con la contraseña del mismo número de dígitos que el teclado del piano que encontrarás dentro del baúl cerrado con el candado, cuya llave reposa sobre el brazo del maniquí
escondido tras el espejo transparente que se desmonta después de hallar la palanca del cierre de la cerradura del portón del granero, al final del camino, cerrado por la verja con el pestillo, accionado por el tentáculo del calamar gigante que solo se mueve si le saludas con la palabra de 6 letras concretas que un calamar gigante puede escuchar y comprender. No, la palabra no es diablo. A ver si te crees que va a ser tan fácil. Venga, te dejo todo el podcast para que lo vayas resolviendo y vayas viendo qué pruebas tienes que resolver y al final abrimos la caja. ¿Y qué tendrá que ver toda esta historia con el podcast de hoy? Bueno, lo dejo la resolución para el final del mismo. Por una vez vamos a darle un poquito de morbo al asunto, ¿no? Bien, vamos a contar historias, pero también de cuestiones profesionales, ¿no? La historia de desarrollo web en local, que es un tema que yo creo que de alguna forma y manera todos tenemos que tocar si nos dedicamos a esto. Muchos hemos empezado con productos que vienen con todo incluido. SAMP, WAMP, MAMP, LAMP, todo lo que acaba en AMP, que es de Apache, iba a decir Amapache, Apache, MySQL y PHP. Y además para cualquier plataforma popular, Windows, Mac o Linux. Eso estaba muy bien porque este stack te permitía pues, hacer las aplicaciones web que funcionaban sobre todo en determinada época donde no había muchas más alternativas de software libre, que eran las que estaban basadas en PHP y en la base de datos MySQL. Al final este sistema, este software, era poco modular, bajo mi punto de vista, sobre todo difícil de actualizar, y generaba una cierta ceguera, ¿no?, entre lo que queríamos hacer con nuestras aplicaciones y el sistema sobre el que iba a funcionar, de tal manera que a veces nos encontrábamos con que, claro, teníamos nuestro WAMP montado en Windows y luego la web funcionaba sobre un Linux, sobre un Debian o sobre un CentOS y había cosas que no eran del todo compatibles. Esto daba ciertos dolores de cabeza. Además, querías actualizar la versión de lo que fuera y prácticamente tenías que desinstalar, volver a instalar, cruzar los dedos para que no se perdiera nada, sobre todo la base de datos. ¿Quién no ha pasado por esto? Luego conocí Vagrant. Es cierto que mi primer contacto con máquinas virtuales fue una vez que le instalé a una amiga una máquina virtual de Windows sobre un Mac, porque necesitaba hacer funcionar cosas de su formación dentro de un Windows y no dentro de un Mac, entonces era de lo más peculiar para mí, ¿no? O también tal vez fue montar un Ubuntu dentro de un Windows. Quizás esas fueran mis primeras experiencias con VirtualBox. Lo que pasa es que, bueno, pues estaba muy bien, pero tú lo que querías era tener pues esas plataformas de desarrollo que te fueran fáciles. Al final VirtualBox te lo permite hacer, por supuesto, te puedes instalar ahí tu sistema operativo y a partir de ahí seguir creciendo. Pero descubrí que Vagrant te permitía crear pues esos entornos de desarrollo un poquito más a la medida y además, como casi siempre, pues la comunidad ya había creado sistemas para poder generar esos entornos de desarrollo virtualizados. Lo he utilizado durante varios años y aún hoy sigue siendo un método para compartir con equipos de trabajo. Cuando yo como freelance me incrusto con equipos de trabajo, en algunas empresas se sigue utilizando Vagrant, o es la opción que tienen, para generar esos entornos de desarrollo donde tienen las mismas características que en el servidor, que en proyectos grandes es una cuestión muy importante. Vagrant está creado en Ruby, pero vale para montar cualquier tipo de proyecto, porque al final, bueno, pues si no lo sabes, es un gestor en línea de comandos de máquinas virtuales sobre VirtualBox y sobre otras plataformas de virtualización. Te levanta el sistema completo, un sistema operativo completo, el software que necesitas lo instala dentro en función de la receta, ¿no?, de ese Vagrant file que tú tienes configurado, y luego además puedes compartir las carpetas, de tal manera que puedes estar en tu ordenador, que sería el huésped, el guest, y ahí tendrías a tu invitado, ¿no?, que es esa máquina virtual que es el host. Estas palabras a mí siempre me sugieren determinadas complicaciones en la traducción del inglés al español. Al final el guest, el huésped, es tu hierro, como lo llaman ahora, es tu ordenador, y el host es lo que está dentro de la máquina virtual. Se ha hecho muy popular y tenemos cosas como Vagrant Homestead o Laravel Ballet para desarrollo sobre PHP, que viene con todo incluido y que es muy fácil ponerlo a funcionar, y también una base para que la gente empiece a trabajar a partir de ahí y no se tenga que preocupar por la instalación completa y ver si tiene todas las versiones iguales, etc.
Para mí tiene algunas desventajas, como por ejemplo que genera dependencias en tu propio ordenador y que si cada proyecto lo tienes que levantar desde cero, con todo el sistema operativo, con todo, pues al final, como tengas varios proyectos, te quedas sin espacio. Y luego también vuelve a tener el mismo problema. ¿Qué pasa si yo me quedo sin acceso a la máquina donde están los datos, por ejemplo, de las dichosas bases de datos? Si yo no he hecho un dump, ¿cómo puedo acceder a los ficheros de la base de datos? Entonces empieza a haber ahí ciertas complicaciones. Aparte, aunque yo no trabaje con Windows, sí sé que suele tener dificultades en cuanto a la velocidad. Sí lo sé, pero por experiencia de otros. Si tú utilizas Windows y Vagrant te funciona bien, perfecto. Pero sí que he escuchado sobre la lentitud del sistema. Llegamos entonces a Docker. Seguro que también has escuchado sobre ello y probablemente sepas mucho más de Docker que yo, pero yo te cuento cómo lo veo, ¿no? o cómo lo descubro. El símil que utilizan en su logotipo, que es una ballena que lleva contenedores encima, es un clásico, ¿no? Para entender cómo funciona, pero yo creo que es un logotipo que está muy bien. Es muy funcional, muy creativo y que además resume lo que hace. El contenedor es un autoportable. O sea, el contenedor en transporte es una cosa que se lleva de un sitio a otro, por carretera, por tren, por barco, con las mismas dimensiones, no importa el contenido que haya adentro, se lleva, ¿no? Docker es la traslación de esto al mundo del software. Crea contenedores ligeros y portables que puedan instalarse sobre diferentes máquinas con Docker instalado. La Docker Community Edition es la que está disponible para varios sistemas operativos en la web de Docker, la puedes instalar y realmente funciona, yo creo que prácticamente a la primera. Bueno, creo que no tengas ningún problema en hacerlo funcionar porque además el arranque es visual. Con esto puedes instalar lo que quieras, sistemas operativos completos o software específico. En las notas del programa hay una pequeña captura de mi consola de Docker para que puedas ver que se puede instalar, pero en el hub de Docker tienes millones, diría yo, de contenedores de imágenes disponibles para instalar. Lo que hace, eso sí, es magia. Para mí, la parte mágica de esta caja de la que estamos hablando está en el Docker, ¿no? Es difícil de entender, sobre todo cuando no eres un experto en el tema y cuando te enfrentas a ello para intentar solventar el problema que luego os comentaré que tuve, saber cómo funciona esto. O sea, tú pones ahí un comando o le das a un botón y de repente tienes un MySQL funcionando, un MariaDB, un Redis, un Memcached, un Ubuntu, un Alpine, da igual, lo tienes funcionando ahí, sin más. Lo puedes echar adelante, lo puedes borrar, lo puedes copiar, lo puedes clonar y todo está funcionando sobre la misma máquina virtual. No tienes que levantar todo el sistema completo. Además es bastante rápido y eficiente. Por eso digo que hace magia, ¿no? Y por algunas cosas más que vamos a ver a continuación. Los datos se almacenan en volúmenes. Esto sí que es importante tenerlo en cuenta porque al final, si nosotros trabajamos con web, lo que queremos es que los ficheros de la web y las bases de datos persistan. Quiero decir que aunque nosotros borremos el MySQL, el contenedor de MySQL, podamos rescatarlo, ¿no? Podamos abrir otro actualizado o con otra versión o con otro nombre que podamos mantener ese volumen. Igual pasa con los ficheros de la web, ¿no? Con nuestros scripts, con nuestros ejecutables, con lo que sea. Queremos que estén ahí disponibles. Por eso es importante el concepto de volumen. Vamos a ver que DevilBox trabaja sobre este tema para hacernoslo cómodo. No lo vemos todo aquí, de todas maneras, pero vamos, en el vídeo donde expliqué, está en las notas del programa, donde expliqué cómo generar contenedores Docker gratis en la nube para probar cosas, allí Play with Docker se llamaba el servicio. Hacemos una instalación de WordPress rapidísima con un par de imágenes, con un par de contenedores, base de datos y código por otro lado, y tenemos este tema de los volúmenes ahí disponible para que lo puedas ver. Y es que yo entré en Docker, como se suele decir, a calzón quitado, sin pensármelo mucho porque, bueno, cascó el disco duro de mi iMac y había que volver a empezar. Sí, podía recuperar los datos, pero prefería hacer una instalación desde cero. Y yo estaba utilizando MAMP, que es ese servidor que os decía al principio que viene con todo incluido, para proyectos en general y para algunos proyectos grandes Vagrant. Pero no estaba del todo confiado en que eso fuera lo más prolífico para mí. Entonces busqué
Busqué, ya sabía lo que era Docker, ya me habían hablado de ello, había asistido a alguna charla, pero me faltaba la práctica. Entonces yo me lancé ahí, como casi siempre, a poner lo más complicado que encontré, que fue DevilBox. Y DevilBox pues, ha cambiado mi forma de trabajar y me ha ayudado a entender cómo funciona Docker. No sin cierto grado de sufrimiento. Por eso yo aquí os lo comparto, para que si ese sufrimiento es compartido pese menos, y también por si estos vídeos que estoy grabando sobre cómo instalarlo y hacerlo funcionar a alguien le sirven para que ese dolor no sea tan grande. ¿De acuerdo? ¿Qué requisito me puse? Me puse un requisito que era, ya había visto ya cómo se montaban Docker contenedores de WordPress, de Drupal, de PHP Apelo, de Node, con todo, ¿no? Pero veía que todo era deslavazado en el sentido de que te tenías que tú que encargar de hacer absolutamente todo. Que está muy bien, pero yo quería algo que me facilitara la tarea. Pensaba que podía haberlo. Si en Vagrant había imágenes, bueno, en este caso máquinas virtuales con todo montado y fácil de ponerlo en marcha, aquí en Docker tenía que haberlo más, porque ahora es una tecnología cool. Es una tecnología de las que molan, de las que dices la palabra Docker y tienes más visitas y parece que ganas más dinero, ¿no? Aunque no sea así. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que ahora mismo pues, es una tecnología que ha descubierto otra forma de trabajar. Vale, entonces busqué y encontré la caja del diablo. Me encontré con DevilBox. DevilBox es un conjunto de contenedores montados sobre Docker y que se relacionan entre sí. Están orientados todos al desarrollo web, pero el abanico de combinaciones es muy grande y cubre gran variedad de posibilidades de servidores reales que en producción puedes emular, ¿no? O sea, en tu desarrollo puedes emular fácilmente lo que tienes en producción, al menos en cuanto a las versiones de este software. ¿Qué software podemos instalar? Que ya insisto, en el vídeo puedes ver con más detalle cómo es el proceso de instalación. Aquí voy a hablar de las características generales. Apache Jenkins como uno de los dos, quiero decir, como servidor web, PHP en múltiples versiones, incluida la HCVM, también MySQL, MariaDB, PerconaDB, que son, ya sabéis, forks de MySQL para poder seguir siendo open source, PostgreSQL, que es una base de datos olvidada por muchos de los que trabajamos con este tipo de plataformas web, pero que deberíamos de tener mucho más en cuenta porque es más rápida y mejor, funciona mejor que MySQL. Redis, Memcached, que ya sabéis que son herramientas para mejorar cómo funciona nuestro backend, por así decirlo, no voy a entrar en materia, pero también se puede instalar MongoDB desde la versión 2.8 hasta la 3.5. Por eso en la descripción de DevilBox, si entráis en su web, dicen que es un componentes dockerizados para sustituir a esos entornos LAMP y también a los entornos Min, los que funcionan con Mongo, porque además veréis que aquí podemos utilizar JavaScript, aunque está todo pensado para ser más bien PHP, ¿de acuerdo? Vale, los requisitos para ponerlo a funcionar son la máquina de Docker en la versión 1.12 o superior y Docker Compose en la 1.9 o superior. También se habla en la documentación de Docker Toolbox, que es un sistema para que ordenadores cuya arquitectura no es compatible con Docker puedan hacerlo funcionar. Yo en mi iMac lo tengo así, con boot to Docker. Si necesitáis algo más de información en este sentido, pues nada, me lo ponéis por ahí en las notas del programa. Este DevilBox, nada, se descarga de Git y de GitHub y pues configuras a través de un fichero .env lo que quieres hacer. En el vídeo podéis ver que yo no configuro nada para ponerlo a arrancar, simplemente sigo las instrucciones de uso. Lo han simplificado considerablemente para que todos podamos acceder a ello, luego evidentemente mejorar, ¿no?, en esa configuración. Ese fichero es lo que toma como base Docker Compose, el dockercompose.yaml, que es el libro de instrucciones que utiliza esa herramienta para arrancar todo lo que necesita Docker para funcionar, o sea, este software para funcionar, los contenedores, los volúmenes, etcétera, todo lo gestiona a través de este fichero de configuración. Te deja configurarlo todo, las versiones del producto, las contraseñas, por ejemplo, de las bases de datos, cómo acceder al panel, si lo quieres proteger con contraseña, las rutas de las carpetas compartidas, un montón de opciones. Todo está muy bien documentado en ese fichero. Y el cambio de configuración es tan fácil como volver a arrancar otra vez los contenedores. En ese proceso de instalación, como te decía, pues nada, se descarga todas las imágenes, lo va configurando todo y al final, pues a través de la IP de donde tengas instalado tu
Docker, podrás acceder al panel de configuración, que es lo que también puedes ver en el vídeo. Vamos entonces a lo interesante, que es lo que nos ofrece DevilBox, que dices que te ha cambiado tanto la vida, ¿no? Bueno, pues lo primero de todo, Auto Virtual Host. Yo esto no lo había visto nunca, pero son dominios por carpeta, por así decirlo, ¿no? Tú tienes tu carpeta del VHost, de las 3 W, ¿no? Donde subes tus proyectos y ahí pues generas una carpeta que se llame Mi Proyecto. Y dentro de esa carpeta creas otra que se llame, esta sí, htdocs. Y dentro de esa carpeta pues pones un index.php diciendo hola mundo, simplemente. Vale, pues si tú cargas en el navegador miproyecto.log, que es la extensión de dominio que utiliza por defecto DevilBox, pero que la puedes cambiar por otra, puedes poner .box, .devilbox, lo que quieras, lo que te dé la gana. En principio no te va a funcionar porque vas a tener que modificar el fichero hosts de tu ordenador, cosa que también explico en el vídeo, para que esa IP apunte a ese dominio. Pero una vez lo hayas hecho, simplemente con eso ya tienes funcionando ese dominio, ya tienes funcionando un proyecto en su carpeta, ¿de acuerdo? Y además eso, tienes esa carpeta htdocs, que es un poco lo que ahora hacemos de tener esa carpeta visible, esa carpeta public, donde se accede a los recursos que se puede acceder a través del navegador, mientras que en carpeta inferior pues están todos los recursos del sistema que no tienen por qué ser accesibles a través del navegador, con lo cual hace que las aplicaciones sean un poco más seguras. DevilBox además nos ayuda a gestionar esto porque tiene una pestañita en su panel de control donde pone Virtual Host. Si tú accedes ahí, pues si reconoce que existe esa carpeta Mi Proyecto, te va a decir en qué estado está. Te va a decir si existe, si es accesible, si hay algo que se puede ver ahí y por último si es accesible porque reconoce el host. O sea que te va ayudando para que lo vayas pudiendo configurar. Y puedes tener tantas carpetas, por tanto, tantos virtual hosts como te dé la gana, sin tener que configurarlo uno a uno, porque si te acuerdas, para poder tener los dominios o los subdominios en local, yo por lo menos pues tenía que configurarlos a mano cuando estaba con MAMP. Y hay muchas veces que me encuentro con, pues con otros desarrolladores que lo que hacen es utilizar sus carpetas, utilizan ese localhost en genérico para trabajar, pero luego van creando proyectos en sus carpetas. Y esto pues a veces no es lo más deseable porque las rutas se van bailando, ¿no? y al final casi siempre tenemos proyectos que ocupan un dominio principal o si es una subcarpeta también queremos controlar en qué sitio está. Pero bueno, eso es otra guerra. Os digo, podemos generar todos los virtual hosts que queremos. También podemos cambiar la plantilla que genera el virtual host, ¿no? Tanto en Apache como en Nginx, por si queremos poner configuraciones propias. También se genera el DNS de forma automática para no tener que crear uno a uno esa configuración. Esto es lo que nos ayuda también a tener esos dominios apuntando a las carpetas del proyecto. Este es un concepto un poco complejo de entender, pero que es que te ahorras un trabajo repetitivo y constante que todos hemos intentado solucionar de alguna manera automatizando el proceso. Bueno, pues aquí ya viene incluido y funciona a la primera, también te lo puedo decir. También permite capturar emails, que es otra cosa que yo siempre he visto dificultad en hacerlo a nivel global de ese servidor local, que es poder capturar el email para ver lo que sale. Y también para evitar que salga hacia afuera, ¿no? Pero sobre todo para ver y poder hacer ese debug un poco visual, porque también puedes acceder a través del panel de control, una carpeta que pone emails, un enlace que pone emails, donde puedes ver el detalle de todos los emails que se han enviado dentro de ese servidor. Puedes ver el asunto, a quién, incluso el mensaje original. Incluye otras herramientas de gestión, no podía faltar PHPMyAdmin, que sería un gestor de desarrollo local web sin PHPMyAdmin para gestionar la base de datos, por crudo que nos suene, ¿no? También instala Adminer y un gestor de caché. Xdebug viene de serie, con lo cual ya no es una excusa lo de decir, no, es que lo instalo y no me funciona. Xdebug a veces es un poco puñetero para ponerlo en marcha y poder debuguear el PHP en tiempo real. Bueno, pues aquí ya viene instalado de serie. Además tienes lo que decía, multitud de versiones de PHP para que puedas jugar con ellas, cambiarlas al vuelo sin que pierdas ningún dato del servidor, ¿de acuerdo? Puedes hacerlo así de sencillo, es cambiar una línea, comentar una línea de ese .env que decía al principio,
comentarla para que te cargue otra versión de PHP. Si no la tiene disponible, la va a descargar, la va a poner a funcionar. Incluido además, que esto también han pensado en ello, los chicos de Zitopia, que luego hablaré de ellos, bueno, de ellos o de él, porque creo que solo es una, de él o de ella, que solo es una persona, pero no he investigado suficiente, no sé quién es o quién es, ¿de acuerdo? Bueno, pero también ha pensado en ello y ha dicho, pues te dejo configurar a la medida con lo que tú quieras a través de un punto .ini que tienes en tu huésped, que siempre me confundo con el invitado, en tu huésped, en una carpeta de configuración, tienes un punto .ini a partir del cual puedes lanzar configuraciones concretas de PHP. Una de las más solicitadas, ya lo sabéis, la memoria límite, el tiempo de ejecución o el tamaño del fichero que podemos subir. Así que, por esa parte, estupendo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos lo que llama un contenedor PHP, que no es más que poder acceder a esa máquina virtual, no, a ese contenedor de Docker donde está funcionando todo nuestro servidor. Podemos acceder a lo que él llama ese contenedor PHP, como digo, a través de un comando de terminal, y ahí dentro tenemos instaladas multitud de herramientas para poderlas ejecutar. Algunas seguro que os suena, como por ejemplo Git, pero también tenemos Node, tenemos Gulp, y tenemos muchas específicas de plataformas como Composer, Drush, Drupal, WP CLI y otras, ¿vale? Laravel, Falcon, casi todas las que tienen de desarrollo web están. También tenemos múltiples clientes para las bases de datos, MySQL, MongoDB, Redis, y Zitopia tiene mucho interés en que mejoremos el software, porque hay muchas herramientas que tienen que ver con la calidad del software, con la integración continua, y también vienen instaladas. En esa máquina puedes manipular lo que quieras, puedes crear las carpetas y demás, pero recuerda que si no son las carpetas compartidas con el huésped, pues perderás los cambios. Quiero decir, por ejemplo, no tiene el editor Nano, pues si no lo instalas, pues luego lo tendrás que volver a instalar si tiras la máquina abajo y el contenedor abajo y lo vuelves a encender. De todas maneras, ellos te dicen, ¿te falta algo? ¿Crees que hay que instalar algo más? Pues pídenoslo a través de una issue del repositorio de GitHub. Me parece relevante decir que detrás de todo esto hay alguien que dice que es ingeniero de sistemas de Berlín, de Alemania. Reconozco que no sé si es chico o chica, no sé si es un equipo, no he buscado en profundidad porque los nombres son un poco en clave. Zitopia por un lado y Everything CLI en Twitter. Ahí os dejo los enlaces en las notas del programa, porque además es que esto es una punta del iceberg. Todos estos contenedores, todas estas imágenes de las que estamos hablando de Docker, las han creado ellos, o bueno, este equipo, esta gente, las ha creado y son para poder hacerlas compatibles con el formato de DevilBox, y además las siguen actualizando. Y además de eso, por si fuera poco, tenemos otras cosas que se pueden utilizar aunque no utilices en DevilBox, como ese generador de Virtual Host, que es un proyecto independiente, o multitud de herramientas de consola para mejorar la integración continua, el Awesome-CI. Así que ya os digo que el repositorio de Zitopia es infinito, ¿eh? Yo creo que es una herramienta terriblemente desconocida con todas las capacidades que tiene. Algunos defectos para terminar, que evidentemente pues en un año que llevo utilizándolo prácticamente, desde julio del año pasado, pues me he ido encontrando. Bueno, quizás para novatos no es lo mejor, porque al final pues a mí me costó un trabajo ponerlo a funcionar y entender cómo chutaba esto, ¿no? Entonces es cierto que para novatos a lo mejor es un poco duro, pero yo os animo a probarlo, ¿no? Aunque sea fuera de vuestro ordenador, en un servidor en la nube o donde sea. Necesita memoria. En 1 GB de RAM no funciona, no termina de arrancar en condiciones, o al menos eso es lo que he percibido yo. Yo lo intenté instalar en mi Raspberry y no pudo con ello. A lo mejor es que yo no lo hice bien, ¿no? Tiré la toalla pronto, pero es verdad que, por ejemplo, en el vídeo de demostración es un servidor con 2 GB de RAM. El propio Zitopia te da en la documentación, que por cierto es muy completa, te dice cómo poder generar copias de seguridad a la base de datos. Incluso ha creado él una herramienta para esta labor, el MySQL Dump Secure. Bueno, pues ahí está, es mejor utilizarlo porque al final ya sabéis que las bases de datos, sobre todo las basadas en este formato MySQL, pues hay que generar un dump para no perder los datos si algo falla. Yo sí que he tenido algunos problemas, pero que tenían que ver con el espacio que tiene la máquina virtual donde está sostenida Docker.
no viene de serie el HTTPS. Es cierto que tengo que probar a generar esos virtual host a través de una plantilla personalizada para que poder utilizar el HTTPS, pero hay por ahí un repositorio, hay alguna issue para mejorar en esta cuestión. Yo creo que sí que debería ser lo siguiente a incorporar dentro de esta plataforma. Y por último, a veces en mi portátil, que también tengo instalado esto, bueno, pues la memoria es un MacBook Air, está más limitado de memoria de disco duro y a veces pues parece que el sistema peta y me encuentro con la dificultad de que al volver a arrancar el contenedor de HTTPD se reinicia solo, ¿no? Entonces tengo que volverlo a tirar. Simplemente es que la primera que te pasa pues no sabes qué ocurre, pero si ya conoces Docker, en ese punto cuando ya lo conoces ya sabes cómo funciona, porque si no te da miedo escénico hacerlo, pues no es nada más que parar ese contenedor del todo, borrarlo y volverlo a crear con Docker Compose app -d HTTPD, sin más, no tiene más misterio. Así que sí, bueno, son una serie de defectillos, pero como la herramienta sigue en continuo progreso, yo la voy a seguir usando y todo lo que queráis preguntarme sobre esta plataforma, pues lo vamos a ir viendo a través de vídeos o lo que sea, pues abierto estoy a lo que digáis. ¿Encontraste al calamar gigante? Claro, hombre, para abrir la caja secreta del principio. Seguramente te perdiste camino del granero, si no te ha comido el calamar. Pero bueno, si has conseguido abrir la caja, entonces seguro que en ese punto, con esta locura que te he contado en este episodio súper técnico de hoy, solamente te puedes imaginar algo pequeño, indivisible. Es que dentro de la caja lo que hay es un cacahuete pelado además, uno. Que no sé, lo mismo está un poco rancio, ¿vale? Pero eso es lo que queda después de todo esto dentro de la caja del diablo. Otro episodio más, este es muy técnico, no te podrás quejar. Si te he descubierto una plataforma de desarrollo web que tal vez uses, ¿por qué no compartirlo con otra gente? Así más gente nos conocerá y podrá sacarle partido a esta excelente herramienta y a lo que aquí os cuento de cómo he aprendido a usarla con todo mi cariño. Comparte el capítulo en redes sociales. Encuéntranos también en Twitter como @webreactiva y en nuestro canal de Telegram, como siempre, t.me/webreactiva. Gracias una vez más por dedicarme estos minutos de tu tiempo, por poner tus orejas y tus sentidos a la escucha. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos escuchamos en el próximo. ¡Chao!